Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro tema, las articulaciones. En la primera parte vimos qué son las articulaciones y algunos de sus tipos. Ahora vamos a hablar sobre nuevos tipos de articulaciones según diferentes criterios. Pero recuerden antes de empezar que las articulaciones son las uniones de los huesos que permiten su movimiento para que podamos bailar, para que podamos jugar, para que podamos incluso hacer las cosas que nos parecen más simples, necesitamos de las articulaciones. Entonces, el contenido de este video es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre los tipos de articulaciones que tienen movimiento. Recuerden que hemos visto tres tipos de articulaciones. Las que no se mueven, es decir, que están fijas, las que tienen un movimiento o cierta flexibilidad y las que se mueven mucho, las que tienen bastante movimiento. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de los tipos de articulaciones de las que sí tienen movimiento. Después vamos a hablar de los tipos de articulaciones según la sustancia interpuesta, es decir, según la sustancia que une a los huesos. Y luego, finalmente, hablaremos sobre las articulaciones del cuerpo humano en general. Las nombraremos porque, como ustedes saben, son 360 y son muchísimas, pero vamos a nombrar las que tenemos por las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, empecemos. Empecemos hablando sobre las articulaciones diartrodiales y anfiartrosis, que son aquellas que sí tienen movimiento. Y no vamos a hablar sobre la sinartrosis, que son las que no tienen movimiento. Estas diartrodiales y anfiartrosis se dividen en esfera cavidad, que son aquellas que tienen un rango de movimiento muy amplio y que se pueden mover en todas direcciones, como por ejemplo las del hombro y la cadera. Si ustedes hacen la prueba y en este momento levantan todo el brazo y luego tratan de hacer un círculo con su brazo, un círculo muy grande, se van a dar cuenta que esta rotación viene desde el hombro. Toquen el hombro y hagan el movimiento. Se van a dar cuenta que ahí es donde se mueve. Y este movimiento tan amplio lo permite el hecho de que sea una articulación esfera-cavidad. Del mismo modo, si ustedes quieren patear, si se ponen de pie y patean hacia adelante, patean hacia atrás o patean hacia un lado, se van a dar cuenta que lo que se mueve es la unión del fémur con la cadera. Y si tocan su cadera y mueven la pierna, se van a dar cuenta que pueden moverla en diferentes direcciones y esta es un tipo de articulación esfera-cavidad. Luego tenemos las articulaciones bisagra. Son aquellas que tienen un movimiento en un plano o dirección. Por ejemplo, los codos y las rodillas. Estiren nuevamente el brazo y sin mover el hombro, traigan la mano hacia ustedes. Su codo es el que va a permitir ese movimiento, pero si se dan cuenta solamente puede hacer ese movimiento, no puede hacer círculos. El único que podría hacer el círculo es el hombro, pero el codo solito no puede hacer círculos, solo se mueve hacia arriba y hacia adelante. Esa es una articulación tipo bisagra. Lo mismo pasa con las rodillas, hagan la prueba. Con las rodillas ustedes pueden estirar la pierna y doblarla, más no hacer círculos y tampoco hacer otro tipo de movimientos. Luego tenemos la articulación pivote. Esta articulación permite hacer un giro y esta es la que tiene la cabeza. Ustedes pueden mirar hacia la derecha, háganlo ahora, miren hacia la derecha, volteen la cabeza a la derecha y luego hacia la izquierda. Incluso pueden ir hacia arriba y hacia abajo. Y ese es el giro que puede dar una articulación pivote. Ahora también está la elipsoidal, que permite movimientos arriba, abajo y a los costados. Puedes hacer círculos con ellas, como por ejemplo los de los tobillos y las muñecas. Hacemos la prueba cerrando la mano y haciendo círculos. Y si se dan cuenta, lo que gira es la muñeca. Del mismo modo el pie, yo puedo mover mi pie en círculos gracias al tobillo. Y así estos son los primeros tipos de articulaciones según el movimiento.
Luego tenemos los tipos de articulaciones según la sustancia que une a los huesos, la sustancia interpuesta. Tenemos las fibrosas, que son las que están unidas por fibras de colágeno. Estas son propias de las articulaciones inmóviles, como las de la cabeza. En el cráneo, como hemos visto, cuando hemos visto los huesos, hay muchos huesos que están unidos fijamente. Por ejemplo, el occipital, el temporal, el parietal. Y estos están unidos con fibras de colágeno. Y los ejemplos son el cráneo, los dientes que están unidos a los maxilares. Luego tenemos cartilaginosas. Las cartilaginosas están unidas con una banda de cartílago, es decir, es un hueso muy flexible. No es un hueso propiamente dicho porque no es duro, pero es como que un material bien flexible, es blanquito. Si ustedes han comido pollo alguna vez, la pechuga del pollo tiene un hueso larguito, blanco, que incluso se puede comer. Esa es una banda de cartílago. Bien, estas son propias de las articulaciones semimóviles. Y, por ejemplo, tenemos a la tibia y el peroné, esa unión. La unión de estos dos huesos se da con este tipo de sustancia. Luego tenemos las sinoviales. Las sinoviales son almohadillas con líquido sinovial. Son como almohadillas de gel que dan amortiguación a estas articulaciones para que no duelan. Estas son propias de las articulaciones altamente móviles como las del hombro, la cadera o la rodilla. Para que el movimiento sea amplio necesita buena amortiguación y por eso están las almohadillas con líquido sinovial. Ahora vamos a hablar rápidamente de las articulaciones del cuerpo humano. Entonces, en la cabeza tenemos martillo yunque y yunque estribos. Estas uniones se dan en el oído. Luego tenemos la esfeno-vásio-occipital, que une el esfenoides con el occipital. Luego tenemos la temporomaxilar, que une el temporal con el maxilar. La internasal, que une los huesos nasales. La esfenovomeriana, que es una articulación que está por dentro del cráneo. La temporoparietal, que une el temporal con el parietal. Los dientes que se unen con los maxilares superior e inferior. Y el interparietal, que une los parietales. Eso en cuanto a la cabeza. Luego tenemos las de la columna vertebral. Primero tenemos la articulación de los cuerpos vertebrales. Recuerden que las partes de las vértebras son el cuerpo y la apófisis. Se unen las vértebras a través de sus cuerpos con la articulación de los cuerpos vertebrales y también se unen por detrás con la articulación de las apófisis articulares. Luego tenemos la articulación sacrovertebral media y sacrovertebrales laterales que se dan en el sacro. Recuerden que en el hueso sacro o en las vértebras sacras hay más uniones. Luego tenemos la sacrocoxígea que une el sacro y el coxis. Hacia arriba está la atloidoaxoidea, que es la unión del atlas, que es la primera vértebra que tenemos, con otros huesos. También tenemos la atloidodontoidea, no sé si lo dije bien, pero bueno, que es también la unión del atlas con otros huesos. Y luego la occipitoatloidea, que es el occipital y el atlas, su unión. Después tenemos los huesos del tórax, o no los huesos, sino las articulaciones del tórax. Tenemos la articulación costovertebral, que es la unión de las vértebras con las costillas. Aquí podemos ver una, por ejemplo, una articulación costovertebral. Luego tenemos las costotransversas, que es la unión de las transversas con las costillas. Luego tenemos las condrocostales. Las condrocostales son estas. Esto de acá que parece, o sea, uno ve y parece que fuera una sola costilla, un solo hueso. Pero la costilla no es un solo hueso. Aquí hay dos partes. Esta de acá, que es como un cartílago, y esta que es un hueso. Esta unión que se da aquí en medio es la condrocostal. Y esta unión que se da entre el cartílago y el esternón es la condroesternal. ¿Y por qué tendría que haber este cartílago acá?
Pues para que podamos respirar y ampliar el tórax, para que también cuando nos golpeemos no sea tan fuerte el golpe. Entonces hay cierta flexibilidad en nuestras costillas gracias a estos huesos. Luego tenemos las intercondrales, luego la manubrio esternal, luego la cifoesternal y después la de la primera costilla con el esterno. Entonces tenemos varias articulaciones aquí en el tórax. Después tenemos las articulaciones de la extremidad superior. Son un montón. Aquí tenemos, por ejemplo, la esternocostoclavicular, esterno, esternón, costo, costilla, clavicular, clavícula. Es la unión del esternón, la clavícula y la costilla. Luego tenemos la acromioclavicular, que une el acromión, que es esto de acá, con la clavícula. Luego la escapulohumeral, que une la escápula, que es esta de acá, que esta parte de acá atrás, como atrás del hombro, con el húmero. Luego tenemos la húmerocubital, la unión del húmero y el cúbito. La húmeroradial, el húmero y el radio. La articulación del codo. La radiocubital superior, el radio y el cúbito. La radiocubital inferior, también el cúbito y el radio. La radiocarpiana, que es la unión del radio y los carpos, que son estos huesecillos de acá. Las intercarpianas de la primera fila. Las intercarpianas de la segunda fila. Las intercarpianas entre las dos filas. Eso es un montón. Las carpometacarpianas, la unión de los carpos con los metacarpos, que son estos huesos de aquí. La primera carpometacarpiana, las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Y todas estas son solo de un brazo, imagínense si contamos las del otro. Después están las articulaciones de la extremidad inferior. Empezamos con la sacroiliaca, el hueso ilíaco y el hueso sacro, la sínfisis púbica, la coxofemoral, el coxis y el fémur, la femorotibial, fémur y tibia, la fémur rótula, fémur y rótula, que es este huesecillo de aquí, la peroneotibial superior, la peroneotibial inferior, la tibiotarsiana, esta es la tibia y aquí están los tarsos, estos de acá. La astragalocalcánea, que une el astrágalo con la calcánea. La astragaloescafoidea, con los escafoides. La calcáneo-cuboidea. Las demás intertarsianas, la tarso-metatarsiana, la unión de los tarsos con los metatarsos, la intermetatarsiana, entre las metatarsianas cuando se juntan, la metatarsofalángica, los metatarsos y los falanges, y las interfalángicas. Y eso es todo por las articulaciones de la extremidad inferior y las articulaciones en general. Entonces, si se dan cuenta, son un montón y unen diferentes partes de nuestro cuerpo. Sin ellas no habría movimiento, sin ellas no podríamos de ninguna manera ni siquiera doblar un dedo. Si se dan cuenta, cuando mueven su dedo, se están moviendo un montón de articulaciones, incluso las que parecen no moverse. Y cuando mueven la mano, peor. Hay un montón. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Búsquennos en Facebook y dennos like, pero sobre todo suscríbanse en el canal, déjennos sus comentarios, denle like a los videos que les gustan y compartan los videos también. El día de hoy voy a saludar en primer lugar a Patrick de Chimbote, que siempre nos escribe. Y un saludo también muy especial a Kedi Lachira Castro, que dice gracias, ya me suscribí. Qué bueno que te hayas suscrito, espero que te gusten los videos y que te sirvan mucho. También quiero saludar a Davis Hernández, que dice que el video está muy bueno, que es 10 sobre 10 y que quería que le explique algo más sobre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Bueno, las monocotiledóneas son las que tienen una sola hojita
y las dicotiledóneas son las que tienen 2. Yo lo he explicado mejor en lo que es la semilla. Fíjate en el video de la semilla. Luego tengo a Itoshiro, un saludo muy grande a Itoshiro desde México, saludos a México, que me dijo que me faltó mencionar que la médula espinal llega hasta las vértebras lumbares y forma la cola de caballos. Y eso lo vamos a ver en el tema del sistema nervioso, pero muchas gracias y qué bueno que nos ilustres más. Después tenemos a Denis Nieto, que me cuenta que retorna después de 10 años a enseñar comunicación en primaria. Denis, me alegra mucho que estés nuevamente en el aula y espero que los videos te sirvan. Gracias por el comentario. ¿Listo? Entonces, un beso grande y un abrazo muy fuerte para todos. Decidan tener un lindo día. Nos vemos prontito. ¡Chao!